¿Conoces cuál es tu rol en el tratamiento de envases vacíos de productos fitosanitarios? La Ley Nacional 27.279 evita que los envases sean abandonados en el campo y establece responsabilidades a todos los actores de la cadena. Las empresas que producen fitosanitarios son las responsables de implementar y financiar el sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del envase. Si sos productor, debes lavar los envases que usaste en el momento de carga de la pulverizadora, a través del triple lavado o lavado a presión, y almacenarlos adecuadamente hasta llevarlos al centro de almacenamiento transitorio más cercano. También podés sumarte a las campañas de recepción itinerante de envases en tu zona. Si sos distribuidor, podés colaborar con la difusión de la información o con la administración y gestión de un centro de almacenamiento transitorio. Todos somos responsables de tener un campo más limpio. Los que trabajamos en el campo somos los primeros en pensar en el cuidado del planeta. Porque lo tenemos adelante, porque lo llevamos adentro, porque es nuestra vocación. Estamos pensando de manera constante, buscando siempre nuevas ideas para colaborar con la agricultura sustentable, en línea con lo que plantean Naciones Unidas y el INTA. Quienes hacemos Rotam Argentina asumimos ese compromiso, no por un tema de negocios, sino por ellos, por nuestros hijos, por las generaciones que vienen. En Rotam Argentina la mirada está puesta en el largo plazo, en el futuro que desarrollamos hoy, cuidando un planeta que requiere de toda nuestra atención. Rotam Argentina. Innovación tierra adentro. Hola, buen día. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Sosa, de la sección Suelos, de la Estación Experimental. Y ahora les voy a compartir una breve presentación sobre lo que hace a los equipos de riego presurizados, goteo y aspersión, que como me dio un poco de pie Lorena al principio, han sido unos años, la campaña bastante seca, tanto en el norte como en el sur. Así que bueno, el mantenimiento y la operación de los equipos cobra importancia en años como estos. Y al final de la charla les voy a comentar algo un poco más sobre el manejo, para que hagamos una autocrítica y veamos cómo estamos con el tema de riego. Básicamente lo que hace al mantenimiento y la operación tenemos que contar con información de base como la calidad del agua. Esto hay que hacerlo con cierta frecuencia, dependiendo si el agua es de una fuente superficial o subterránea. Últimamente se están usando también muchas aguas residuales o efluentes, o mezcla de ellos. Es fundamental contar con esta información de base, ya que esto nos va a permitir tenerlo en cuenta en el diseño del equipo, sobre todo lo que hace al filtrado, al mantenimiento que hay que hacer en el cabezal de riego. Otro concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces viene con el diseño del equipo de riego y otras veces no, en este caso lo tenemos que hacer prácticamente, es conocer el tiempo de avance del agua en el sistema de riego, es decir, el tiempo o la cantidad de minutos o horas en algunos casos que demora el fertilizante de que yo lo inyecto hasta que llega al último gotero de la válvula o del turno que estoy regando. Conocer esto nos va a permitir realizar una correcta operación, el mantenimiento de los equipos que hay que hacer en todas las campañas. Hay que ver el tema del filtrado y el tratamiento del agua, y en función de todo esto lo que procuramos hacer es tratar de prevenir las obturaciones y en algunos casos corregirlas, ¿no? Lo ideal siempre es prevenirlas. Las principales causas de obturaciones pueden ser partículas minerales como limo, arcilla y arena, partículas orgánicas como algas, bacterias, restos vegetales o animales, y muchas veces precipitados químicos que ya ocurren dentro del sistema de riego, como pueden ser algunas sales, los carbonatos principalmente de calcio, de magnesio, algunos fosfatos, y otros elementos como hierro, sulfuro de manganeso. Y muchas veces también el tema de la compatibilidad entre fertilizantes o los fertilizantes con el agua.
Básicamente las causas por las cuales se producen las obturaciones en el equipo de riego son partículas que ingresan con la fuente de agua, como podrían ser limo, arena y arcilla, como hemos visto recién, los precipitados químicos, por lo que les mencionaba, y el crecimiento biológico dentro del equipo de riego. Esta es una causa muy frecuente de taponamiento. Si a mí me entran nutrientes o materia orgánica, perdón, en el equipo de riego, en el tiempo en el cual no estoy regando, es alimento para bacterias, y esas bacterias pueden taponarnos los goteros. Básicamente con la fuente de agua, si esa agua es subterránea, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las partículas inorgánicas, principalmente limo y arena. También la corrosión de la cañería puede liberar hierro, y ese hierro después precipitar en el sistema de riego. En el caso de que el agua sea superficial, podemos tener todo tipo de partículas, tanto orgánicas como inorgánicas. Ya vamos a ver algunas medidas para atenuar estos efectos negativos. Básicamente tenemos que ver el tratamiento del agua y el filtrado, y correctivas, el tratamiento del agua. Esto es muy importante, es la capacitación del operario, es fundamental que el operario pueda reaccionar a tiempo y sepa qué tareas realizar para evitar problemas mayores, y también es muy importante una inspección periódica. Muchas veces nosotros usamos el equipo de riego en un cierto periodo, y después ese equipo está parado varios meses, entonces es importante que cuando lo vayamos a poner a punto de nuevo al equipo, lo preparemos bien, y durante el periodo de riego lo controlemos periódicamente. Por ejemplo, en el prefiltrado, siempre es conveniente, en el caso de que tengamos aguas superficiales, poner unas rejas como esta que están en esta imagen, a los fines de evitar entrada de elementos grandes como ramas o piedras, ¿no? También podemos poner decantadores luego de esto para que el agua pierda velocidad, y en esos casos sedimenten partículas gruesas como arenas. En el caso también es importante poner un prefiltrado en la succión. Esto lo que hace en esta zona de abajo, donde ingresa el agua al sistema, es importante poner un filtro, y en eso hay que tener la precaución de tenerlo por lo menos unos 50 centímetros sobre la base del calicanto, del depósito, en el caso de agua superficial, y por lo menos 1 metro, acá puse 2, pero lo mínimo tendría que ser 1 metro, por debajo de la superficie, para evitar la entrada de partículas orgánicas, ¿no? Bueno, después en lo que hace al filtrado también tenemos los hidrociclones, que normalmente tienen una pérdida de carga entre 3 a 7, 0,3 a 0,7 kilos, es más común la unidad. Y en este caso son importantes porque permiten separar las arenas, ¿no? Sobre todo en aguas subterráneas que tienen mucha arena y limo, son importantes. Después tenemos los filtros de grava. Estos filtros son importantes en el caso de equipos que toman agua superficial, porque son muy buenos para filtrar materiales orgánicos, ¿no? Sobre todo algas, etc. Estos filtros tienen una diferencia normal de 1 a 2 metros, o 0,100 a 0,200 kilos de presión, y cuando ya llegamos a medio kilo de diferencia de presión entre la entrada y la salida, es un llamado de advertencia, y hay que realizar un retrolavado. Se colmata siempre de la parte superior al principio. La selección de la arena filtrante tiene que tener en cuenta el diámetro del emisor de riego. Es distinto si es goteo o microaspersión. Somos más exigentes en el caso del goteo. Hay que tener en cuenta también que el goteo, es muy importante conocer qué gotero tenemos, porque cuando el gotero es más chico, el flujo es más laminar, y por lo tanto la salida de agua es más lenta. Entonces hay más probabilidad de que, ya sea que precipite o que se tranque con alguna partícula que vaya en suspensión. En el caso de que utilicemos aguas residuales o efluentes o mezclas de efluente y agua, es muy importante este filtro de arena, y en estos casos hay que sobredimensionarlos, digamos, porque se trancan con mayor frecuencia. Después otros filtros importantes son los filtros de malla o anilla. Estos son fundamentales en todo equipo de riego. Se deben colocar después de los hidrociclones o de los filtros de arena, y sirven como protección porque evitan que cualquier material que haya podido pasar a los otros filtros quede retenido. También se tienen que controlar las presiones. Cuando llega a medio kilo de diferencia de presión entre entrada y salida, hay que limpiarlos. En caso de que se taponen con mucha arena, hay que ver si el filtro de grava o arena está funcionando bien. No se indican, o sea,
para aguas que contienen algas, a ver, sí se indican, pero siempre que esté antes, como dije, el filtro de arena, ¿no? Bueno, esto en cuanto al tamaño del orificio, esto ya hace un poco más el diseño, pero una precaución a tener en cuenta en cuanto al diámetro del paso de la malla del anillo. Estos filtros, los filtros de malla o anilla, siempre se tienen que colocar después, como les dije, de los hidrociclones o de los filtros de arena, y después de cada punto de inyección de fertilizante o quimigación o cualquier producto que yo inyecto al sistema, porque es mi seguro de que esto no llegue a los goteros. Es muy importante el control. Si ustedes se fijan en esta imagen que tienen acá, hay un filtro en el campo directamente, y este filtro tiene 2 manómetros. Bueno, esto hay que tratar de evitar, porque muchas veces los manómetros se descalibran un poco, y yo no puedo controlar bien la diferencia de presión a la entrada y a la salida. Es mejor un sistema como este, no sé si se ve bien acá, pero acá tiene un solo manómetro con varias salidas, y yo de acá puedo controlar la presión a la entrada y a la salida con accionar simplemente una llave. Entonces, en este caso, por más de que el manómetro no me esté funcionando con precisión, puedo estar sabiendo la diferencia de presión aproximada que hay entre los dos puntos. Es fundamental la limpieza de las cañerías, sobre todo antes de empezar la campaña de riego, y cuando el equipo está parado, la mayoría de las veces tiene agua en su interior, y esa agua tiene sales disueltas. Esas sales, con los cambios de temperatura que hay en el agua, en la cañería, pueden precipitar y quedar en el agua de riego. Entonces es fundamental que antes de empezar la campaña, yo hago una limpieza. Siempre esa limpieza se inicia por el cabezal, se sigue por las cañerías primarias, con las válvulas cerradas, y una vez que se abren las válvulas, se empieza limpiando las cañerías terciarias y secundarias, y finalmente los laterales de riego. También hay que hacer un cuidadoso mantenimiento de los equipos inyectores, sobre todo las bombas, después de cada inyección. En el caso de que la inyección sea permanente, o sea, el fertirriego sea permanente, hay que lavarlas una vez terminado la operación. En las válvulas de campo es fundamental chequear todo lo que sean los orificios, las membranas, los filtros que tienen las válvulas hidráulicas, los solenoides. En el caso de que tengamos válvulas antidrenantes al final de los laterales, también es bueno chequear. Hay que hacer un mantenimiento en cuanto a la pintura de las piezas de PVC en el campo, porque como ustedes saben, el PVC es sensible a los rayos ultravioleta, por lo tanto siempre deben estar pintados. En cada riego es fundamental controlar el caudal y la presión. Como saben, cuando el caudal aumenta, quiere decir que hay una pérdida y la presión disminuye. Y por el contrario, si el caudal disminuye y la presión tiende a aumentar, es una alerta que nos está diciendo de que podemos tener algún taponamiento de gotero, o podemos tener alguna válvula que no se está abriendo correctamente. Entonces es fundamental que en cada operación, cada riego que yo hago, así como se anota el tiempo de riego, el sector y la operación, que yo lleve un registro del caudal y la presión en los distintos puntos del cabezal de riego. También se pueden hacer pruebas de descarga en el campo. El coeficiente de uniformidad básicamente nos va a permitir saber con qué uniformidad estamos regando, y eso indirectamente nos va a dar una idea si hay muchos goteros taponados o no. Es muy bueno que cada vez que yo hago una limpieza, ya sea de las cañerías o de los laterales, yo me fije el material que sale. Por ejemplo, si sale mucha arena, bueno, tendré que prestarle atención a qué está pasando con el filtro de grava o arena, por qué están pasando. Si sale materia orgánica, tendré que ver si estoy controlando bien algas y materia orgánica en el depósito superficial. Si sale barro, que muchas veces pasa, puede ser que yo haya realizado alguna reparación y no haya limpiado en ese momento. Es muy importante cada vez que yo arreglo alguna parte del equipo de riego, hacer una limpieza. Revisar los divisores periódicamente, visualmente, inclusive uno ya a veces están formando encostramiento o deposiciones de sales. Eso nos está indicando que puede haber un inicio de taponamiento. Lo que les decía al principio, es muy importante tener en cuenta el tiempo de avance, tanto en la fertilización o cualquier otra quimigación, ya que muchas veces la distribución del fertilizante es inadecuada porque no tengo en cuenta el tiempo de avance. O sea, yo necesito conocer ese tiempo para estar seguro que el fertilizante que yo inyecté en determinado momento, cierto tiempo después, llegó al gotero último que yo necesito que llegue.
y después tengo que dejar que el agua, una vez que yo corto la inyección, dejar ese mismo tiempo para asegurarme que esa agua limpia llegó hasta ese gotero y hizo salir el fertilizante o la sustancia que yo incorporé en el equipo de riego. Regar al menos 30 minutos luego una fertilización, esto va a depender del tiempo de avance, a veces puede ser más y otras veces menos. Ya en lo que hace al tratamiento de agua, básicamente el objetivo es tratar de combatir los precipitados que puedan haber, ya sea químicos o por microorganismos. Hay que tener mucho cuidado sobre todo en los fertilizantes, evitar los fertilizantes incompatibles. Muchas veces es aconsejable con el agua de riego disolver un poco de fertilizante y ver cómo es la solución final. Si yo veo que se forman deposiciones o que no está bien solubilizado, hacer un estudio más detallado y ver qué es lo que está pasando. Y como le decía al principio, las obstrucciones por microorganismos las producen básicamente las bacterias a partir de aguas superficiales, ¿no? Este es una foto de lo que no tenemos que dejar que pase en el caso de un depósito al aire libre. Y para ello tenemos algunas medidas, como básicamente son cubrir los depósitos con media sombra o plástico. Lo que les decía, colocar la toma de agua por lo menos un metro debajo de la superficie y después usar algunas sustancias químicas, como puede ser el sulfato de cobre, cloro, permanganato de potasio, etc. Ya una vez que tenemos los microorganismos dentro del sistema de riego, como este es el caso de un taponamiento por bacterias, lo que tenemos que hacer son inyecciones para tratar de eliminar esa materia orgánica del interior del sistema de riego, que pueden ser con cloro o peróxido de hidrógeno. A modo solamente de destacarlo, hay que tener mucho cuidado con el cloro en el caso de los citrus, porque muchos de los portainjertos son sensibles. Entonces, si necesito usar alta dosis de cloro, tengo que ver qué es lo más conveniente, capaz que después de la inyección tenga que hacer un lavado grande para asegurarme que ese cloro se introduzca lo más posible en el suelo y sea neutralizado por el mismo, ¿no? Es fundamental, como les decía, tener el análisis de agua, un filtro de malla o anilla en todo punto donde se realice una inyección, y también realizar el lavado antes y después de cada inyección o fertirriego. El uso del equipo, si yo tengo un equipo en un suelo arenoso, por ejemplo, que lo estoy usando permanentemente, voy a tener que tener mucha más precaución. Cuanto más uso el equipo, más son las probabilidades de obturaciones. La descarga de los emisores de menor descarga, por ejemplo, un emisor de 1 litro hora, tiende a taponarse con mayor facilidad que uno de 4 litros hora. Eso no quiere decir que uno sea mejor o peor, se eligen por distintos motivos, pero hay que tenerlo en cuenta en el mantenimiento. La frecuencia de riego, cuanto mayor sea mi frecuencia de riego, mayor es la probabilidad que tengo de que se tranquen los goteros. Esto lo decía recién, bueno, la prueba de la compatibilidad de fertilizante, el lavado, flushing, y es importante ver el agua que se va purgando, ¿no? Los tratamientos con ácido son básicamente para los casos de agua que son muy duras, tienen muchos carbonatos, principalmente de calcio y magnesio. El tratamiento preventivo va a ser una inyección continua o intermitente con ácido para que el agua de irrigación sea menor a 7,5 el pH, ¿no? De esa forma se evita la precipitación. El ácido no se recomienda para sustancia orgánica, para eso ya vemos, es importante el cloro o el permanganato de potasio y tratar de controlar el tema de las algas en el reservorio. Es muy importante también tener en cuenta las medidas de seguridad, sobre todo en el tema de ácido. Lavar el sistema de riego antes de la aplicación de ácido y después también. Recordar también que los ácidos son corrosivos, por lo tanto las bombas que tenemos que tener para la inyección deberían ser resistentes a los ácidos. Bueno, lo que yo puedo hacer para saber qué cantidad de ácido, lo más aconsejable es hacer una curva de titulación, que acá la vemos en el siguiente caso, en la cual yo saco una muestra de agua del equipo de riego y la puedo traer a un laboratorio, o incluso se la puede hacer en el mismo campo, pero bueno, habrá que tener una cinta reactiva de pH, etc. Y con el mismo ácido que yo había tratado, con el fertilizante ácido, en el caso que estoy usando un fertilizante ácido líquido, veo con qué cantidad de ácido neutralizo el pH y decido, en función de eso, cuál va a ser mi cantidad de ácido a inyectar. Acá hay un ejemplo que lo paso rápido.
cualquier cosa nos consultan. Y ese sería un tratamiento preventivo. En algunos casos, cuando ya se produjeron esos taponamientos, hay que hacer un tratamiento correctivo y bajar el pH a 2 a 3. En este caso también es necesaria una curva de titulación, y en este caso es importante tener en cuenta la capacidad de las bombas, porque la bomba inyectora va a tener que poner mucha cantidad de ácido en poco tiempo para lograr ese efecto deseado en el pH. En lo que hace a la fertirrigación, algunas recomendaciones a tener en cuenta: la solubilidad de los fertilizantes, la pureza, que sean de baja salinidad y toxicidad. Si tengo aguas duras, o sea, con un pH alcalino, procuraré utilizar fertilizantes líquidos ácidos para evitar después de tener que gastar también en ácido. Los micronutrientes siempre tienen que ir como quelato. Los fertilizantes fosfóricos hay que tener cuidado acá, porque el fosfato tiende a precipitar con el calcio y el magnesio del agua. Entonces, en lo posible usar ácido fosfórico, y si no puedo usar ácido fosfórico, los fertilizantes fosfóricos tratar de evitar de ponerlos junto con alguna otra fuente que pueda tener calcio o magnesio. Evitar las mezclas incompatibles o de baja solubilidad. Dejar regando el sistema después de que haga la inyección. Los nutrientes orgánicos, esto es algo por ahí que se está incorporando últimamente. Hay que tener cuidado porque son mucho menos solubles que los orgánicos. Al combinarlos pueden producir precipitado, entonces es conveniente dejarlos reposar cierto tiempo para evitar de succionar materiales sólidos. No mezclarlo con los fertilizantes inorgánicos. Requiere una mayor inversión en el filtrado. Al ser materiales orgánicos que yo estoy introduciendo en el equipo de riego, se pueden desarrollar bacterias en el sistema que luego lo taponen. Por lo tanto hay que ser más exigente en el filtrado y en el lavado, después de que hago una inyección, y también la desinfección, ¿no? En lo que hace ya, bueno, eso sería en lo que hace el mantenimiento del equipo. Ahora, lo que le presento ahora es un poco lo que hace el manejo del riego. Como les decía Roque en la presentación anterior, es fundamental la ambientación cuando yo encaro un proyecto de riego, y en estos casos tengo que conocer bien el suelo. En función a los tipos de suelo, voy a elegir la combinación de porta-injerto y voy a hacer el manejo de la finca y también el diseño del equipo de riego, pero siempre teniendo esto como base. Es muy importante el manejo del riego ya una vez que lo tengo implantado, porque el costo del milímetro, como ustedes saben, tiene un costo elevado, sobre todo en zonas donde el riego es prácticamente permanente. El riego me permite incrementar la producción, por lo tanto es importante el riego, lógicamente, pero además también nos va a permitir, como les decía Roque en la presentación anterior, aumentar la eficiencia de las tareas de fertilización. Eso reduce en menores costos. Y por otro lado es peligroso también, porque si tenemos exceso de riego, podemos tener algunos problemas como enfermedades. Ustedes saben que los cítricos son muy sensibles a la enfermedad del suelo. Podemos tener pérdida de nutrientes en profundidad, y podemos tener también gasto innecesario en milímetros, ¿no? Entonces, para eso yo me tengo que plantear algunas preguntas y ver si tengo las herramientas necesarias para manejarlo. Por ejemplo, ¿cuándo regar? Es algo lógico en nuestra zona, sobre todo en la época de primavera, pero tengo que conocer las necesidades del cultivo, o sea, tener una idea del coeficiente de cultivo, de la evapotranspiración a partir de una estación meteorológica cercana. Fertirriego, si hago fertirriego, tengo que regar en función también de la demanda de nutrientes que tenga la planta. El régimen de lluvia, el tipo de suelo, la edad de la planta, lógicamente. ¿Cuánto regar? Para eso tengo que conocer la capacidad de almacenaje de agua del suelo, la profundidad del perfil, la profundidad de raíces, la evapotranspiración del cultivo. Es fundamental, por lo menos, tratar de contar con un balance hídrico del suelo. Para ello tengo que tener los siguientes datos: lluvia y riego, lo mínimo, que tengo que seguirlo con una planilla. Esta planilla, en lo posible, que sea diaria o semanal, no más de eso, para poder reaccionar a tiempo. Es importante también, en caso de que yo necesite mejorar mi manejo de riego, contar con la humedad del suelo. Esa humedad del suelo tengo varias formas de sacarla, puede ser con barreno, con sensores, tensiómetros, placas de yeso, sonda, etc. Y herramientas más nuevas que se están utilizando actualmente, que miden o tratan de darnos un indicio del estado hídrico de la planta. Por ejemplo, el diámetro del fruto, el del tronco, ver las tasas de crecimiento, la temperatura de la canopia. Una planta con alta temperatura
quiere decir que no está evapotranspirando lo que necesita, le está faltando agua, el potencial hídrico de la hoja, etc. Entonces, con lo que yo tengo que tratar de llevar, si bien muchas veces me es imposible hacer todo esto, pero tengo que tener un balance hídrico del suelo, como mínimo. Y acá les muestro un ejemplo de unos ensayos que tenemos en riego, de un balance hídrico hecho con barreno, muestra de suelo hasta el metro. Y en este balance hídrico, si se pueden fijar, esta línea roja indica el punto de marchitez, la línea morada superior indica la capacidad de campo y un umbral teórico de riego del 70%, del cual si yo tengo un equipo de riego presurizado no debería bajarme, ¿no? Y fíjense cómo esto es lo que, en el caso del riego con un lateral, esta sería la humedad, la curva azul. Fíjense cómo la humedad se mantiene bastante bien durante todo el tiempo, pero sin embargo en el sector opuesto, o sea, donde no tenemos el lateral de riego, en el mismo árbol, digamos, en la misma fila de plantación, la humedad es solamente buena en el periodo de lluvias, y fíjense que durante mucho tiempo esta humedad está por debajo de ese umbral de riego. Esto nos está dando una pauta que es la siguiente diapositiva, que si yo lo miro esto en un solo momento, en este caso el 22 del 9 del 19, o sea, en plena época de riego, y si ustedes se fijan en este gráfico, tenemos la profundidad en este eje y en este eje la humedad. Esto es lo que ocurre en la zona del lateral de riego. O sea que tenemos un buen contenido hídrico, y fíjense en la zona opuesta al lateral, o sea, en la otra parte de la planta, el contenido hídrico es bastante deficitario. Y acá están las constantes hídricas graficadas. Fíjense, este es el punto de marchiteo, o sea que en el caso del opuesto, por los primeros 40 centímetros estamos abajo del punto de marchiteo de la planta. Y si se fijan, en el lado del lateral estamos con agua incluso por arriba de capacidad de campo, que es esta curva, ¿no? O sea que esto es para que nos planteemos si se está manejando adecuadamente el riego, ¿no? Si lo analizamos un poco más en profundidad, esto en un ensayo que tenemos en el cajón, estos son los mismos gráficos de lateral y opuesto, y acá fíjense, estas son las cantidades de carbonato que hay presente en el suelo en una escala del 1 al 5. Acá esta misma escala está multiplicado por 10 para hacerlo más representativo. Fíjense que nosotros hasta los 40 centímetros tenemos condiciones de menos del 1% de carbonato, y a partir de ahí los valores, acuérdense que está multiplicado por 10, pasan a ser de 4,5, 5, 4% de carbonato. Entonces, la pregunta de nuevo va a cómo, cuando no conocemos muy bien el suelo, capaz que nosotros creemos que estamos almacenando agua acá en el perfil, pero esta agua que está almacenada acá hay que ver con qué facilidad o no la toma la planta por la cantidad alta de carbonato que tenemos. Y eso nos puede producir una clorosis férrica, falta de hierro y por lo tanto menor producción. Para ir terminando, les comento rápidamente el ensayo que tenemos de láminas de riego, en el cual tenemos 3 tratamientos, en el cual daríamos en tratamiento 2 un 100% de la evapotranspiración del cultivo, en el tratamiento 1 un 33% menos, y en el tratamiento 3 un 33% más. O sea, este ensayo se hizo a los fines de ver si la lámina de diseño que tenían los equipos más o menos suplía las necesidades del cultivo. Los resultados de la producción acumulada entre 2018 y 2020 no nos muestran diferencia entre los 3 tratamientos. Esto puede deberse en parte a los gráficos que yo les mostraba anteriormente, de que por ahí el riego no se está realizando en la forma adecuada. Y si vemos otra variable, que es el diámetro de fruto, vemos que en algunos de los casos, en los años por ahí un poco más secos, hay una tendencia a que el diámetro de fruto sea mayor en los tratamientos que más riegos reciben. Pero sin embargo, a finales de campaña no termina habiendo diferencias significativas. Entonces, para concluir las consideraciones finales, en lo que hace al mantenimiento de los equipos, es mucho más barato hacer un mantenimiento preventivo, es más efectivo y rentable. Hay que tener en cuenta estos puntos: el reservorio de agua y toma de agua, por un lado, tomar las precauciones ahí, en el cabezal, en las cañerías, en las terciarias y en los laterales de riego. O sea, son los puntos que yo tengo que tener en cuenta, donde puedo tener problemas, y cómo actuar en cada uno de ellos para prevenir el taponamiento de los goteros. Insisto con el lavado periódico. En el caso de que el riego sea continuo por pulsos, es más exigente el lavado. Siempre es bueno observar el agua que sale de los laterales para ver con qué problemas podemos estar lidiando.
Siempre es importante tener en cuenta el tiempo de avance en la inyección. Existen algunos tratamientos, ya una vez que se están trancados los goteros preventivos también, de oxidación y desinfección con cloro, peróxido o ozono. Los tratamientos de acidificación, como hemos visto, también para bajar el pH del agua o para destrancar goteros en el caso de que ya estén trancados. No hay que mezclar en la inyección de desinfectante con fertilizantes. Siempre es importante la limpieza de los laterales luego de cada inyección o sustancia química. El balance hídrico del suelo permite optimizar el manejo del riego. El movimiento del agua en el suelo hacia capas profundas puede limitar la eficiencia del riego y la fertilización. Es importante saber si estamos regando a 1 metro o a 2 metros, donde no sabemos si ya las raíces lo están tomando o no, y qué condiciones tienen las raíces ahí. Las buenas condiciones de humedad del suelo se concentran en el volumen del suelo afectado por el lateral de riego. La zona opuesta al lateral del riego se mantiene con bajo contenido hídrico hasta que las lluvias ya se generalizan, por supuesto. Es lo que yo les mostré del periodo de riego. La producción acumulada en los años 2018-2021 fue similar para los 3 tratamientos de riego, es decir, que no hubo diferencia bajando en un 33% la lámina de riego. Las tasas de crecimiento del fruto también fueron similares en los 3 tratamientos evaluados. Y esta es una pregunta final de autocrítica. Si estamos teniendo en cuenta la mayoría de estas cosas que yo les he mencionado, estamos regando y fertirrigando adecuadamente, se lleva algún balance hídrico del suelo, podríamos mejorar la rentabilidad de la producción optimizando el riego y el fertirriego. Bueno, y eso sería todo. Hay algunas referencias. Y las consultas las pueden hacer a este número por WhatsApp. Así que, bueno, muchas gracias.